Tenemos en esta oportunidad la mesa redonda, oportunidades para el litio en el Perú. Voy a invitar a los expositores que están presentes acá. En primer lugar, el señor Schmidt, por favor. Augusto Cauti. Y el señor Ulises Solís. La transición energética nos ha invitado, más bien diría yo, nos ha obligado a replantear las políticas y estrategias de la exploración para visualizar y proveer los metales necesarios para la transición energética, que estos cubran la demanda y finalmente logremos una producción sostenible de tal manera que sea posible esta transición. Dentro de los metales estratégicos se encuentra el litio, no siendo el más importante, pero sí muy necesario. Y es en este marco que comenzamos a discutir en el Perumín 35 sobre este elemento y ahora deseamos continuar con la discusión para hacer posible su aprovechamiento y que éste traiga consigo los beneficios para el país. Sin embargo, quiero recalcar que el litio está por debajo del 10º lugar en valor como recurso mineral entre los metales estratégicos necesarios para la transición energética, siendo sin duda el fierro, el oro y el cobre los más importantes. En este contexto queremos conocer las oportunidades para el litio en el Perú y por ello tendremos una visión global sobre las perspectivas del precio y mercado del litio, así como el rol del litio en la transición energética. Luego, conocer algo más sobre la gobernanza para la explotación del litio en la región y en el Perú. Y finalmente, enterarnos sobre los avances y las perspectivas para la extracción de litio en el proyecto Macusani. Entonces, invito al señor Michel Schmidt, que es el geólogo senior del Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales de la BGR de Alemania. Él nos hablará sobre los precios y mercado en el mediano y largo plazo y el rol del litio en la transición energética. Thank you very much for the very... Muchas gracias por la presentación y también muchas gracias por haberme recibido hoy día. No hablo español, así que lo lamento mucho. Mi presentación está en inglés, pero estoy seguro de que tenemos ahí la interpretación simultánea. Me pidieron que hable acerca del litio y el rol que tiene en la transición energética. Antes de hacerlo, yo quisiera hablarles brevemente acerca de DERA, que es una empresa muy especial a nivel global. DERA en realidad es el departamento de la área geológica de Alemania que se reporta al Ministerio de Asuntos Económicos y de Acción Climática. Así que ciertamente involucra a nuestro gobierno en todos los temas de materias primas para también tener una mejor idea del sector y tener una mejor visión de lo que está sucediendo actualmente. Cuando nosotros hablamos acerca de la transición energética, hablamos de hoy y de ayer, por supuesto, hablamos acerca de muchas materias primas, la conocemos a la mayor parte de ellas en las últimas 2 o 3 décadas. Cuando nosotros vemos a estas tecnológicas, hablamos acerca de las turbinas de viento, hablamos de energía solar, hidrógeno verde, cualquier cosa que signifique eso. Hablamos también acerca de la movilidad y también baterías recargables. Y para todas estas cosas nosotros necesitamos
saber que las materias primas son muy esenciales, son vitales en realidad. No existe transición energética sin cobre, por ejemplo, y tampoco puede haber ninguna transición sin cobre en el Chile o Perú en Sudamérica. Esto no va a cambiar, este es un hecho. Y por el contrario, nosotros también, ustedes también tienen litio. Cuando hablamos de litio, no existe tecnología de baterías actualmente y en los próximos 15 años que no utilice litio. Así que no importa con qué tecnología trabajes, necesitas una batería y una pila y necesitas también para el almacenamiento de energía, lo cual es también sumamente importante. Así que el litio tiene un rol muy importante, además del cobre en la transición energética. Cuando nosotros vemos al mercado, estoy seguro que ustedes se han dado cuenta que el mercado se está dividiendo entre 60 y 40%, entre la roca base en Australia, por ejemplo, como ya se mencionó esta mañana, y también la salmuera con un 40%, que mayormente eso está en Sudamérica, en Chile, Argentina, y también algún día Bolivia, seguramente yo lo espero, y otras partes del mundo. Y también tenemos muchas fuentes no convencionales en Europa, también en Estados Unidos, pero ciertamente el mercado ahora está compuesto por yacimientos de salmuera y también de roca dura, y esto es sumamente importante saber que están ahí. Hay distintas fuentes con distintos tipos de impactos o huellas ambientales. Nosotros podemos utilizar una roca de Australia o también de Chile, y vamos a ver que tienen distintos tipos de huellas en cuanto a las emisiones se refiere. Lo que es aún más importante es que a todo lo que nos hemos referido hace un momento, tenemos que considerar que hay una amplia demanda que está creciendo. Tenemos que utilizar todas las fuentes que podamos utilizar. Y a eso me refiero cuando hablo a que tenemos nosotros que hablar acerca de la sostenibilidad. Acá nosotros tenemos, por ejemplo, información de Chile. Ahí vemos la salmuera con 3 o 4, vemos el mismo producto que viene de China y que tiene un alcance de 20 a 50 veces. Y lo mismo tiene que ver para el níquel, para el cobre. Entonces, al elegir la materia prima y la forma en que la vamos a producir, nosotros también tenemos que alterar la huella del uso de nuestras baterías, etcétera. Entonces, la sostenibilidad, sabemos, es uno de los ingredientes claves para las condiciones de energía verde. Y ciertamente, si todo esto incluye todos los objetivos de desarrollo sostenible, y acabo de tener el privilegio hace una semana de reunirme en el Comité de Mujeres en Atacama, y ciertamente la Pachamama está en su corazón, así que ellos tenían que compartir esto con todas las personas que están involucradas en este trabajo. Están cambiando las cosas en la industria minera y creo que ciertamente es muy importante para el éxito de todo esto. Entonces también es importante la participación con la sociedad civil. Esto es sumamente importante. El desarrollo de los precios. Bueno, este precio tiene un movimiento súper dinámico. Si tienes un alto precio, puedes pasárselo a tu consumidor final con facilidad, pero no lo puedes hacer si es que hay mucha volatilidad de precios. Los precios han sido muy volátiles últimamente. Desde el 2020 estábamos en un rango de 6,000 por toneladas, y 3 años después el precio vemos que más o menos ha subido hasta un 8,000. Así que ha dado un brinco, un salto muy grande. Así que hay distintas razones. Una de las razones es que ciertamente los chinos han dominado el mercado a cierta medida, y también los activos privados han cambiado, y ciertamente esto va a variar, y los altos precios son buenos, por supuesto, para la industria minera, por un lado, porque ciertamente nos va a hacer que los proyectos sean rentables y viables, pero también puede ser malo
para el uso de ciertos materiales porque va a haber que reemplazarlos. Lo bueno para el litio es que sus propiedades químicas, y con este desarrollo de precios ciertamente no se podría sustituir el litio para baterías, eso no es posible. En el lado de la demanda también vemos un movimiento bastante dinámico. En el 2020 más o menos estábamos con baterías, con recargas de baterías, y vemos ciertamente cómo ha cambiado esto al uso por parte de la industria, y claramente en el 2022 más del 80% de la demanda venía para la recarga de baterías, y en las proyecciones de la demanda para el 2030 están más o menos cerca de 90 o más de 90% para el recargo de baterías, que esto pondría mucha presión a las otras aplicaciones de la industria, porque ciertamente va a haber menos material y tampoco va a haber disponibilidad. Es importante ver cómo ha crecido el mercado desde el 2020, desde el lado de la demanda, que se ha duplicado 100%. Y luego para el 2030 vamos a ver un nuevo salto de 2 o 3 veces más. Y esto ciertamente son proyecciones bastante conservadoras. Bueno, en la lista que nosotros hemos publicado acerca de algunas materias primas y el diagrama que nosotros hemos dado para la minería, acá en la mano derecha ustedes podemos ver cuán compleja se vuelve la industria y cuánto depende de un solo proveedor. Y ciertamente esto es cobalto, porque ciertamente 80% de cobalto solamente viene del Congo, y ciertamente esto parece que no va a cambiar. ¿Qué sucede si este proveedor ya no abastecería el mercado? Eso sería muy malo para la industria de cobalto. Pero por otro lado, si nosotros vemos, por ejemplo, la producción de oro, existen muchos países que producen el oro, y por lo tanto la gobernanza se está balanceando entre buena y mala. Pero en el cobalto, ahí sí vemos una situación diferente. 80% de un país. Para el litio, por otra parte, ahí nosotros vemos que 80% está viniendo de Australia y Chile. Pero la gobernanza del gobierno de estos países es bastante estable, así que es posible que se mantengan como proveedores. Pero es también interesante ver que la mayor parte de los materiales que nosotros necesitamos para condiciones energéticas, eólicas, baterías, solar, están ubicadas en esta área roja, que tienen mercados concentrados. Ahí vemos distintos metales, distintos elementos, etcétera. Esto es sumamente difícil. Y vemos nosotros en la industria de la refinería que hablan de 30 productos refinados, 27 de esos 30 productos, China tiene el dominio en la parte de refinería. Cuando nosotros vemos el desarrollo a lo largo del tiempo, es bastante notable ver, por ejemplo, cómo ha crecido este mercado. Cuando nosotros vemos en el 2015, vemos el cambio en 2020. Entonces, en 7 años, nosotros vemos un cambio. Este mercado tiene que crecer hasta 560,000 toneladas hasta el 2030. No existe minería en Perú, ciertamente hay un proyecto acá del que nos van a hablar, pero también en un escenario potencial de abastecimiento, Perú podría más o menos proveer 1 o 2% en el 2030, que es bastante significativo comparado con otros países europeos. Estarían, por ejemplo, al mismo nivel que Austria y Alemania, así que acá hay bastante potencial. Pero esto es solamente la demanda, oferta y demanda a nivel mundial del litio, que nosotros pensamos que el 2030 podíamos tener 2 millones de toneladas para el abastecimiento, y el mercado va a necesitar 2 o 3 proveedores mayormente. Así que se va a necesitar distintos proyectos para poder llenar esas transiciones energéticas. Y a esto me refería cuando hablé en los informes que nosotros estamos trabajando en el proyecto. A la mano derecha nosotros vemos
la cantidad de países que están abasteciendo el mercado y después cómo vamos a ver el escenario en el 2030 y como principales abastecedores o proveedores vamos a ver Argentina, posiblemente Chile caiga un poco debido a los temas de regulación y Perú y Brasil y otros países van a poder entrar a ser parte del juego y se van a desempeñar bastante bien. Recuerden el diagrama que les he mostrado, que esto estaba demasiado concentrado, entonces esto va a ayudar a que haya mayor diversificación. Es un área de juego muy dinámica. Este tema ha estado en las noticias. Acá tenemos un resumen. Nosotros sabemos que China desempeña un rol muy importante en este mercado del litio. En este mercado en particular, el mercado ha crecido de 5 a 10 veces más y va a crecer 10 veces más para el 2030. Australia y Chile abastecen más o menos 80%. Perú no tiene una participación en esta industria todavía, pero tiene muchas materias primas que ya las conocemos. Tenemos que ver qué precio queremos pagar. Y el litio tiene unas propiedades electroquímicas que son muy especiales. Así que no se puede sustituir el litio. Litio no puede ser reemplazado porque tiene los ingredientes para energizar las baterías. Muchas gracias. Él ha sido viceministro de Minas en el Ministerio de Energía y Minas en el Perú. Y él nos va a hablar ahora acerca de la gobernanza para la explotación de litio a nivel regional y local. Adelante. Bueno, primero que nada, muchas gracias César por la presentación y agradezco al Foro TIS por la invitación a participar de este panel tan interesante con tan expertos panelistas, que la verdad que tengo que empezar por hacer dos disclaimers. Primero, que sufro una afonía desde ayer, que he llegado a Arequipa, o sea que si tengo algún gallo por ahí es producto de esa afonía. Y segundo, que no soy un experto en litio. Yo en verdad entré al sector minero el año 2006 a trabajar a una compañía minera canadiense, polimetálica. Después estuve trabajando unos años como director ejecutivo de la Cámara de Comercio Peruano-Australiana, Cámara Minera, con muchos contactos en el sector minero públicos, privados, internacionales. Y finalmente, en 2019 y 2020, entré al Ministerio de Energía y Minas, acepté la invitación para ser viceministro de Minas en ese momento que estaba parado Las Bambas y había dudas sobre entregar la licencia al proyecto Tía María. Fue el momento donde me tocó a mí que me inviten y me tocó a mí aceptar por cosas de la vida. Pero en ese tiempo se me acercaron algunas personas al ministerio a pedirme que declare estratégico el litio en el Perú. Entonces, yo obviamente venía a un ministerio a hacer labores de promoción, regulación, permisos, y digamos ya por los años que estaba en la industria, 15 años en ese momento, hoy día 18, tenía claro que acá que había que luchar por algunas cosas, ¿no? Exploraciones en cobre, oro, plata, zinc, plomo, que somos un país de esos metales, construir proyectos, porque después de los que teníamos ahí en ese momento no habían, y impulsar que los proyectos que estaban operando, como Tía María, los de Cayoma que tenían sus problemas, Anglo American con la construcción en ese momento y tenía unas mesas separadas de la mesa de Moquegua, el tema de Tía María obviamente, digamos que todo esto tratáramos de impulsarlo para que siga caminando, ¿no? Sin perjuicio de algunas experiencias de por qué ahora yo creo que en verdad es bien complicado hacer todas estas cosas desde el Estado y solo desde el Estado, ¿no? Y yo siempre digo que después de esta experiencia público-privada, yo soy un convencido que en el Perú tenemos que ver qué hacemos para que el sector privado tome un rol más activo con temas como obras por impuestos, con temas como PMOs, con otros aspectos que he ido viendo que funcionan y que si no los impulsamos del sector privado y esperamos que este elefante enorme que es el Estado, con unas regulaciones estrictas y además complejas y que se han ido incrementando y que hace que sea una maraña, va a ser bien difícil si esperamos que el Estado lo haga. Entonces yo soy partícipe de que no hay que esperar que el Estado, todos le buscamos al Estado que mejore,
no vamos a quedar acá y vendrá mi nieto y seguiremos en este tema, ¿no? Yo creo que el privado tiene que tomar otro rol en el Perú, porque el Perú no es Australia, el Perú no es Canadá, el Perú no ha alcanzado ni siquiera la infraestructura ni la educación de Chile y Argentina. Entonces creo que por ahí tenemos que tenerlo claro para ver qué es el sector minero cuando llega a estas áreas distintas, donde nos ha tocado a todos los que estamos en minería estar, Chalhuahuacho, Puno, Arequipa, Cayoma y muchos otros lugares, y no hablo Piura y otros lugares, Cajamarca y otros más, ¿no? Entonces, dicho eso, en verdad es por eso creo que estoy acá, ¿no? Un poco por esta pregunta que me hicieron y yo comencé a ver, bueno, primero era como que yo decía, pero ¿por qué me preguntan que por qué no vendo entradas para el Mundial de Rusia, el partido de Perú, si Perú ni siquiera ha clasificado, ¿no? Entonces yo con una pregunta tan sencilla decía, no, acá hay algo raro, ¿por qué quieren que declare esto? Y me parecía que al final, sinceramente, si hacíamos esa declaración, años después lo hizo el Congreso con Mirta Vázquez de presidenta, ¿no? Creo que era lo que buscaban que yo haga desde el ministerio, pero ella lo hizo allá. Yo dije, esto no, porque va a generar, nuevamente, vamos a generarle a la gente una expectativa de un recurso que no sabemos si todavía está confirmado, hablo del 2019, y vamos a generarle problemas a empresas como Macusani u otras que están explorando cuando ya estamos declarando la estrategicidad del litio, cuando yo entendí en esos momentos, estudiando este tema, porque obviamente comencé a investigar por mi lado sobre este tema para tampoco no dar respuestas sin saber, que toda esta tendencia que había en el primer mundo por la estrategicidad del litio venía por geopolítica. Entonces, no era un tema, digamos, acá a veces los peruanos nos gusta copiarlo afuera, estratégico, ya vamos a... Estratégico, perdón, es estratégico para los del primer mundo que producen baterías, que producen vehículos eléctricos, y porque geopolíticamente el litio está concentrado en algunos lugares, el Triángulo del Litio, China, Australia, ¿no? Pero eso es. Ahora, que sería importante la estrategia del litio, digamos, si lo descubrimos y lo confirmamos para hacer algo más con el litio que lo que hemos hecho con el cobre, de acuerdo. Y ahí voy con esto de la gobernanza y paso rápidamente, no sé cómo pasar esto. Ahí está. Bueno, ya muchas de estas cosas las han dicho, o sea que voy a decir rápidamente, ¿no? Obviamente, la evolución de cómo está el litio está clarísimo que la demanda esté en aumento, ¿no? El Goldman Sachs prevé que la oferta de litio crecería el 33% anual del 22 al 25, o sea, estos años. Cochilco de Chile dice que la demanda asociada del litio con el uso de vehículos eléctricos aumentará 41% del 2020 al 73% del 2030. Y la Agencia Internacional de Energía, que en ese momento vimos para firmar un convenio con Canadá cuando estuvimos en PIDAC por este tema del litio, que obviamente es importante y lo reconocemos, que luego se firmó después de que empezamos esto conmigo, la demanda del litio aumentará más de 40 veces para el año 2040, ¿no? Entonces, visto estos datos, yo creo que es claro que, digamos, tratando de hablar fácil, como me han dicho desde que entré al sector minero que trata de hablar fácil, es claro que acá hay una necesidad mundial y hay una oferta limitada y aparentemente el Perú, que tiene esta cordillera de los Andes, que tiene casi todos los metales, posiblemente también tenga litio y tierras raras. La producción mundial, bueno, ahí están, ¿no? Australia, Chile, China, Argentina. Yo traté de ver un poco qué pasaba en Chile, en Argentina en ese momento y en Bolivia, para tratar de comparar por qué el litio allá y acá sí y acá no. Claro, en ese momento era distinto porque ellos tenían salar, nosotros era roca, en ese momento la innovación tecnológica no era tan fuerte, los costos eran más bravos de la parte de roca. Hacer una mina en roca en Perú, y eso tenemos experiencia los que hacemos minería o los que estamos en el sector minero hace años, es que los proyectos mineros demoran en construcción por lo menos 4 años o 5, en construcción, más allá del tiempo que toma explorar y todo eso. En litio, mi experiencia hablando, ¿no? Hice una visita a Chile, hablé con gente argentina, más o menos un proyecto de litio por salar 1 año, año y medio, ¿no? Entonces, es otra magnitud. Las reservas mundiales, ya ha hablado mi predecesor del tema, pero básicamente vean, ¿no? Acá hay un fantasma en la sala que es Bolivia, ¿no? Se habla mucho de Bolivia, sus recursos, es digamos, el que más recursos tiene, pero Bolivia desde el 2008 que declaró la nacionalización del litio, no ha producido nada, marginal, 0.5% creo a nivel mundial. Este año me invitó a la Universidad de Santa Cruz a una exposición allá y me comentaron que Bolivia ha firmado 2 convenios para explotar litio, uno con una empresa china y uno con una empresa rusa. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Y
Y nuevamente, ¿no? La demanda de litio sigue, pues como vemos en estos cuadros, con el net zero, que además es otro tema que yo también recalco, ¿no? Cuando hablamos de todas estas cosas de cómo buscar una gobernanza, y yo voy a hablar de las cosas más pragmáticas, no he venido a darles conceptos porque creo que los conceptos están en todos lados y todos los conocen de repente hasta más que yo, ¿no? Yo trato de hablar de cosas de experiencia, lo que he visto yo y cómo creo que podrían las cosas caminar, ¿no? Digamos, el net zero hace 3 años no era un tema. Cuando yo entré al ministerio en 2019, no era importante el cobre. O sea, el cobre en la magnitud que es importante hoy día. Hoy día no va a haber transición energética, no va a haber una lucha contra el cambio climático sin cobre. Ese discurso no lo teníamos nosotros en el 2019. El discurso nuestro era, tenemos que hacer más cobre sí, producir más cobre sí. ¿Por qué? Porque eso genera más recursos para que podamos darle bienestar a la gente. De eso se trata y se trataba. Hoy día hay un interés mundial. ¿Cómo capitalizamos nosotros ese interés mundial? Eso nos toca a los peruanos. ¿No? Si estamos esperanzados en que alguien venga y nos toque la varita mágica, o como digo yo a veces, esperamos que el Estado haga todo lo que tiene que hacer para que el Estado pueda trabajar bien, ordenadamente, eficientemente, cuando es un elefante, con compartimentos estancos, con leyes que establece que tú no puedes salir de tu norma, porque entonces la Contraloría te cae y te sanciona, es bien complicado, ¿no? Hay que estar allá adentro para ver cómo funciona, ¿no? Interesante también, lo recomiendo, sobre todo a las nuevas generaciones que entren ahí al Estado. Y bueno, obviamente además las inversiones, ¿no? Las inversiones en el caso del litio también era otra cosa que yo veía en ese momento, cuando al final di la respuesta que yo no iba a declarar el litio estratégico, por lo menos conmigo no contaran para eso. Era que, bueno, en ese momento para empezar no teníamos más que la exploración de Macusani, no teníamos otras y no teníamos proyectos en construcción. Y además el tema de los precios y los ciclos del litio es algo que no conocíamos bien. Entonces yo decía, oye, primero vayamos a estudiar más el tema, hablemos para que las universidades gasten el canon en investigar qué cosa es esto del litio. Los precios se fijan libremente. En el Perú tratamos normalmente con metales, el cobre, el zinc, el oro, la plata, que son fijados, son commodities, están fijados en mecanismos centralizados. Es otra manera de trabajar, ¿no? Entonces, tengamos información, informémonos bien, ¿no? Involucremos a la academia, involucremos a los científicos y ahí veamos qué hacer. Bueno, esas son algunas comparaciones que en ese momento hice, pero ya me estoy quedando corto en el tiempo y seguro las podré profundizar en el debate. Pero rápidamente les cuento un poco el tema de la gobernanza, ¿no? La gobernanza que básicamente involucra actores, instituciones, normas, ¿no? ¿Cómo haces para que ambientalmente y socialmente todo sea sostenible y encaje en el desarrollo de la mina, en este caso del litio, ¿no? En Chile se habla mucho, Boric el año pasado, creo hace unos meses, dijo que el litio finalmente iba a ser nacionalizado, ¿no? Los nuevos tenían que compartir con las empresas del Estado y los que ya están, SQM y Albemarle, tenían que cuando renegocien, creo que el 2030 me parece que es, tenían que asociarse con el Estado en un 50 más 1% tenía que tener el Estado. Vamos a ver qué pasará el 2030, pero lo importante acá de la gobernanza es que lo que él ha dicho ya estaba recogido en la Constitución de Chile desde el 79, ¿no? En Chile ya la Constitución establecía que el litio era estratégico desde esa época y era un recurso con interés nacional. O sea, ya era de alguna manera nacionalizado, ¿no? ¿Pero por qué? Y acá también yo ponía una distinción cuando venía la gente a hablar. Me decía, oye, lo de Chile es otra cosa porque Chile lo hizo en esa época pensando en temas de armamento, porque el litio tenía otro tipo de funciones. Entonces no confundamos cuando queremos hacer gobernanza cosas que pasaron hace 50 años de realidades que hay hoy, ¿no? Creo que de alguna manera también se decía antes, ¿no? Cada realidad tiene su momento y tiene su contexto y su ESG tiene que aplicarse en función de todas estas variables. Si no, y aplicamos ESG en función de variables de hace 40 años, yo creo que vamos mal, ¿no? Bolivia el 2008 lanzó una estrategia también de exploración e industrialización, que todo lo que tenía que hacer el Estado, y ahí 2008, estamos en 2023, y que yo sepa, Bolivia, así, de producción. México dijo que iba a seguir la política, obviamente, de Bolivia. Esto fue el año pasado que estuve siguiendo lo que decía AMLO por el tema del litio, y también ha decretado utilidad pública, ha venido con todo este tema nacionalista. Ya pasaron 2 años, México no ha hecho nada, vamos a ver qué hace México. También la minería se ha complicado, ¿no? Porque no están otorgando ahora concesiones ni nada de eso. Y Argentina, un caso interesante, ¿no? Argentina sí avanzó. Argentina tiene una estructura de gobernanza distinta a la nuestra, ¿no? Y a todo esto hoy también, porque, ojo, cuando siempre vienen sabios y quieren copiar, ¿no? De acá, de allá. Argentina, para empezar, y acá como abogado entiendo, la diferencia de estructura del Estado, ¿no? Es un Estado nacional con provincias que tienen
una independencia, una autonomía. Entonces son estas provincias las que han hecho que el sector del litio desarrolle, sobre todo en 3 lugares, Salta, Catamarca y Jujuy. Gracias. ¿No? Y por ejemplo en Catamarca, un caso bien interesante, lo conversaba la vez pasada con la directora de la CAEM, es que hicieron fideicomisos. ¿Por qué fideicomisos? Porque habían tenido una mala experiencia minera anteriormente y decidieron, yo creo, como un ESG en esa zona, ellos lo hicieron de repente por algo más pragmático, ¿no? Que mejor hagamos estos fideicomisos para asegurar que la sostenibilidad en la región va a quedar después de que se vaya a la mina, que habían tenido una mala experiencia antes, ¿no? Interesante. Y Argentina hoy día, hace 15 años no estaba en la foto del litio. Argentina está hoy día en la foto, está como tercero y tiene como 25 proyectos que vienen atrás, ¿no? O sea, Argentina va a ser una potencia. Y cuando estuve invitado en Arminera en mayo, tienen además proyectos de cobre que si los sacan adelante, si es que viene un nuevo gobierno con otras nuevas ideas, podrían llegar a 1 millón de toneladas de cobre en 3, 4, 5 años si es que arrancan a construir, ¿no? Entonces, ojo también que ahí viene otro jugador que podría ser interesante el cobre. En Perú, un poco lo que les decía, ¿no? Lo que se ha hecho es finalmente esta ley que sacó el Congreso en julio del 2021, ¿no? Ya nos contará Ulises un poco más de la implicancia que esto puede tener. Yo creo que esto sí, de repente en algún momento se podría haber hecho. Creo que no es el momento, creo que se genera mucha expectativa en la gente, creo que estar hablando de incluso industrialización del litio, si no tenemos el litio, preocupémonos por otras cosas, preocupémonos cómo darle a la gente saneamiento, carretera, salud, educación, declaremos la estrategicidad de esas cosas en las zonas aledañas a los proyectos que tenemos y dejemos que los proyectos como el litio y el tierras raras exploren, hagamos normas más bien o simplifiquemos o aclaremos las normas para explorar. Eso debió ser el Congreso. No, yo creo, no perder el tiempo en esto en ese momento, ¿no? Como digo, todo tiene un contexto. Algunas consideraciones para el Perú, ya voy terminando. Mayor demanda mundial de litio, clarísimo. Potencial de crecimiento de los precios, sí, pero pueden haber sustitutos y ojo con la reutilización de las baterías, ¿no? Que eso también hace que el litio sea distinto a otros metales, además. Más interés por financiación, sí hay. Ahí creo que también Macuzani nos contará cómo va la cosa. La geopolítica, ¿no? También es otro tema que si no entendemos la geopolítica de productos como el mineral litio, va a ser bien complicado ver cómo los enfrentamos, con quién nos asociamos, con quiénes podemos compartir experiencias, con quiénes además podemos obtener recursos como peruanos para poder avanzar, ¿no? Sería interesante ahí buscar países aliados, por ejemplo, ¿no? La búsqueda de mercados transparentes, abiertos, seguros, obviamente, como les decía también, al ser el litio un mecanismo de negociación entre privados, ¿no? Justamente hay que ver bien también quiénes son los que van a firmar esos contratos, que sean de manera transparente, para que también no tengamos problemas con las comunidades más adelante, que puede ser otro aspecto a ver, ¿no? Y sin duda todas estas ganancias mayores de la industria del litio, porque hay unas ganancias ahora enormes con los precios que han crecido de una manera exponencial en los últimos 5, 6, 7 años, ¿no? Es que esto también genera pues una larga cadena de valor. En el Perú tenemos mucha experiencia en esto, tenemos una larga cadena de valor de proveedores, entonces creo que no va a ser complicado para el Perú si entra al mundo del litio, rápidamente engancharse y correr. Eso lo tengo claro, porque acá en el Perú se conoce, minería se sabe, ¿no? Desde el punto de vista local, el marco legal, si no simplificamos, buscamos normas que sean predictibles, que den seguridad y mejoramos la institucionalidad de los entes vinculados con la minería, que no es solo el Ministerio de Energía y Minas, hoy día son varios. Desde hace 20 años se cambió la estructura del Estado y hay varios que participan, más de 20 entidades que participan en los permisología. Va a ser bien complicado, ¿no? Poca exploración, yo creo que hay que fomentar la exploración de las empresas privadas que están explorando y, ¿por qué no? Si no vemos que hay mucho interés, quizás darle recursos a Ingemet para que haga algunos avances y con eso se pueda hacer alguna prospección mayor, qué sé yo, que sirva también ir avanzando, ¿no? En vez de botar la plata en otras cosas que a veces se botan, por lo menos que vaya a algo preliminar que sirva, ¿no? Y luego esto que tiene que ver con la academia, ¿no? Yo creo que hay un bajo conocimiento, un problema de información, no digo que a nivel mundial hay mucha, pero en el Perú, ¿no? En el Perú creo que se necesita que entendamos bien este tema del litio, cómo funciona, que hagamos docencia en las regiones, en las comunidades. Esto es distinto, esto no es el commodity, acá se fijan los precios entre privados, hay varias cosas que hay que distinguir. Ojo, hay que explicar a la gente distintos los salares, el triángulo de lo que podría ser lo que yo digo, ojalá seamos el cuadrilátero del litio, pero el cuadrilátero donde serían 3 salares contra el minoritario que seríamos de Roca hasta ahora nosotros, ¿no?
Y bueno, como lo que decía hace 3 años, hasta ahora tenemos un hallazgo importante, sí, pero no tenemos ningún desarrollo minero de litio, ¿no?, a la fecha. Entonces hay que ponerle el ojo. ¿A dónde tenemos que ponerle el ojo? Nuevamente, yo creo que a exploraciones y a la gobernanza, que ya todos conocemos, ¿no?, lo ambiental, lo social, las normas, los actores, las instituciones. Todo esto creo que es crítico. La distribución de los recursos, creo que es algo que se podría hablar también en el tema de los nuevos proyectos que vengan hacia adelante, ¿no? ¿Cómo repensamos el canon minero? ¿No? Yo creo que ahí el Congreso, yo hubiera dicho, en vez de estar discutiendo la industrialización del litio hace 3 años atrás o 4, como siempre botando la plata en cosas que a veces declarando el día, no sé, mundial del sol, ¿por qué no se discute esto, no? ¿Cómo redistribuimos el dinero que sabemos que el 60% de lo que la minería ha generado en los últimos 10 o 15 años no se ha ejecutado en las regiones mineras, ¿no? Y el 60% que se ha ejecutado, gran parte se han hecho buenos coliseos de toros como el de Chalhuahuacho o buenas estatuas como en Cajamarca, ¿no?, con algunas excepciones, para ser justos, pero creo que se podría usar mejor eso, ¿no? Y ahí deberíamos hablar ahora que tenemos una nueva industria, ¿no? Aspectos claves para la gobernanza, yo he resaltado en negrita las que creo que son críticas para la gobernanza en el caso del litio. La participación comunitaria, creo que tenemos que hacer algo distinto en participación comunitaria con el tema del litio, de lo que hemos hecho con el cobre. Además trabaja en zonas en el Perú, y eso es otra cosa que también, disculpen que a veces yo me vaya por cosas que he visto, ¿no? El cobre está en zonas que más o menos todos conocemos, el litio está en zonas distintas, son proyectos nuevos, no es el cobre en el centro del país, el oro en La Libertad, en Cajamarca, ¿no? El cobre por el sur en Moquegua, Tacna, Arequipa, ¿no? El litio es distinto. Entonces, la participación comunitaria puede ser distinta también, ¿no? Un relacionamiento distinto, mayor, no hay huella normalmente minera. Entonces tenemos que tener una participación mucho más transparente desde el comienzo, participativa, ¿no?, distinta. La tecnología y la eficiencia, sin duda, ¿no? Si no generamos además energía y eficiencia en el Perú, va a ser también creo que no una oportunidad perdida para generar más valor de lo que ya se genera valor extrayendo del subsuelo, como lo dicen los mineros. El reciclaje y la reutilización, nuevamente, ¿no? Hay que averiguar sobre esto para ver cuál es la oportunidad, los sustitutos, hay que investigar sobre esto para tampoco no irnos, como decimos a veces, en caldo. Y la investigación y el desarrollo, muy importante, el desarrollo de los mercados internos. Si queremos pensar en baterías, si queremos pensar en algo más, en un procesamiento de litio mayor, para hacer algo distinto de lo que hemos hecho con el cobre, bueno, este es el momento. Invirtamos el canon minero en qué necesitamos para desarrollar un paso más de larga cadena que se necesita para llegar a la batería del auto eléctrico, porque hay una larga cadena, ¿no? Y ahora por geopolítica, quizás hace 3 años cuando me lo decían yo decía, uy, qué complicado, porque además los autos se producen en China, y claro, ¿por qué vas a tener una planta de baterías por acá? Después de la geopolítica mundial con la guerra de Ucrania y la pandemia, yo repienso lo que yo dije el 2019. Yo no sé si lo que yo dije en ese momento sea tan real hoy día, ¿no? Hay que pensarlo, pero ese es el momento, ¿no? Mientras los otros siguen explorando. Y la política de precios que ojalá se mantenga de una manera justa. Para terminar, solo para conclusión, muy fácil, como me dijeron los mineros cuando entré a trabajar en el 2005, y hasta ahora me recuerdo al sector, habla fácil, no como abogado. Más exploración, mejor información, mayor investigación, mucha capacitación, menos aspectos declarativos, creo que eso está cansado el país, y más y mejor, y yo diría distinto relacionamiento con las poblaciones y las comunidades. Muchas gracias. Ahora invitamos al señor Ulises Solís, que es gerente general de Macusani Yellow Cake, y él nos hablará acerca de los avances en las exploraciones y perspectivas para la extracción de litio en el proyecto Macusani. Adelante. Amigos, ¿saben qué es ese polvo blanco que aparece en la foto? Es de alta pureza, cristalino. Más tarde, doctor. Señores, eso es carbonato de litio, grado batería, a pureza de 99.82% a la que hemos llegado en nuestras últimas pruebas metalúrgicas. Mi nombre es Ulises Solís, soy el gerente general de la empresa Macusani Yellow Cake, subsidiaria de la canadiense American Lithium.
Nosotros somos titulares del proyecto Falciani, el proyecto de litio, el único proyecto de litio en el país en este momento, y también de 7 proyectos de uranio en todo lo que es la meseta de Macusani. Conocen la ubicación, muchos de ustedes saben, al norte de Puno. Nos encontramos exactamente en el distrito de Corani. Y acá quiero ser enfático, el proyecto de litio se encuentra en la comunidad campesina de Chacaconiza, distrito de Corani. Este distrito de Corani abarca 5 comunidades. Pueden verlo allá, nosotros en este momento tenemos más de 1.184 kilómetros cuadrados de terrenos. Hemos encontrado yacimientos de litio de alta pureza. A diciembre del 2017 nosotros contábamos con 124 millones de libras de uranio como recursos y únicamente 175.000 toneladas de carbonato de litio equivalente. ¿Qué significaba esto? Nosotros habíamos explorado únicamente en proyectos de uranio y estos proyectos de uranio contenían litio. Más adelante ingresamos a lo que es el proyecto Falciani, donde encontramos el yacimiento de litio. Ese yacimiento de litio no tiene uranio. Pueden ver en este mapa, todos con amarillo, son nuestros proyectos de uranio que están encerrados en un área de rojo. Esta área de rojo es una área de reserva natural que fue promulgada por el Instituto Nacional de Cultura en el año 2012 y pueden ver que hay zonas en blanco. Son concesiones mineras que fueron extinguidas, abandonadas y que no pueden peticionarse porque es una área de reserva natural. Yo quiero preguntarle al Instituto Nacional de Cultura si ha vuelto a ir a esta zona. ¿Y por qué estamos nosotros ahí? Porque llegamos antes que ellos. Entonces, esto lo hemos puesto para que ustedes vean dónde está el proyecto Falciani y a qué distancia nos encontramos de esta zona de reserva natural. Estamos exactamente a 2.9 kilómetros, porque muchos dicen que el proyecto Falciani va a destruir restos arqueológicos, pinturas rupestres, pero pueden ver que estamos completamente lejos. El descubrimiento de Falciani fue en el año 2018, este es un farallón llamado Tres Hermanas. Ustedes van a este farallón, van con su pico y martillo y van a ver que los valores van entre 3.000 y 3.500 ppm. Esto está en la superficie, lo puede ver cualquiera y de ahí todo el mundo van hasta nuestros enemigos, todos los antimineros y sacan un pedacito de piedra para demostrar que hay litio. Lamentablemente, no lamentablemente, estamos en un país libre, todo el mundo puede caminar por donde guste, ¿no? El tema son las comunidades a las cuales nosotros sí le merecemos todo el respeto. Hace poco, y aquí quiero felicitar al doctor Cauti porque es increíble, un ex ministro, un ex funcionario público que ahora hable de lo mal que se está trabajando dentro de la institución pública. Acá tienen un claro ejemplo. Hace 3 meses atrás, después de 2 años de pelea, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros aprueba nuestra declaración de impacto ambiental para la exploración de un nuevo proyecto, proyecto Quelcaya, que ustedes pueden verlo, está a la izquierda del proyecto Falciani. Creemos que ahí hay otro yacimiento de litio. No creemos, estamos seguros. 2 años de lucha, de ardua labor, nos dan el permiso y nos dicen, presenten su inicio de operaciones a la DGM, con protocolo, con programas y todo. Lo hacemos y nos dicen, no, la zona corresponde a comunidad indígena, tienen que hacer su trámite de consulta previa. ¿Pero qué les pasa? Es una comunidad originaria, la comunidad de Quelcaya, ustedes pueden averiguarlo, es una comunidad originaria, tiene título de propiedad. Toda su extensión que ellos abarcan, más de 9.000 hectáreas, tienen un título de propiedad inscrito en los registros públicos y ellos nos han otorgado el permiso para el uso de los terrenos superficiales y ejecutar labores de exploración minera. Permiso que está elevado a escritura pública inscrito en los registros públicos. ¿Por qué tengo que hacer consulta previa? Eso es otro año más de trámite. No alcanzo a entender por qué. ¿Y quién interfiere? El Instituto Nacional de Cultura.
Estamos de verdad cansados con OEFAS, Ocinermin, Senaces, ANAS, Produce, Serfor. Es decir, ustedes se sonríen, pero es toda una cadena de permisiología, tramitología, burocracia, y no quiero decir más porque pueden llevarme preso. Pero es una realidad. Todos los exploradores, el doctor lo acaba de decir, hay que aumentar las exploraciones. Con todas estas trabas burocráticas. ¿Y saben por qué existe la consulta previa? Porque a alguien se le olvidó apelar esa resolución. En fin, tenemos que seguir adelante. Yo acá quiero mostrarles algunos resultados de las plataformas que hemos tenido. Los valores pueden ver en la columna de litio, todos son parejos, sobre 2000. Estos son unos cortes de sección JJ para que vean nosotros todos los cuerpos mineralizados de litio, que el litio existe en la zona. Y acá les quiero traer una novedad. Sí conseguimos un permiso para un estudio hidrogeológico. El estudio hidrogeológico lo hemos terminado con 10 sondajes. No hemos encontrado agua, pero ¿saben qué hemos encontrado? Mayores recursos de litio. Muchos mayores de los encontrados. No estoy autorizado a decirlos, pero vamos a publicar en los próximos días el nuevo cálculo de recursos. Nosotros hasta hoy tenemos 4.7 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente como recursos. Estos recursos van a aumentar. Y ahí quiero ver las sonrisas de mucha gente que no creían que el yacimiento existía. Señores, el yacimiento es real, el yacimiento existe. Estos son los valores, por ejemplo, del PZ10, del piezómetro 10. Miren los valores 3000, 3000, 3000, o sea, son valores inmensos que hemos encontrado haciendo estudio hidrogeológico. Acá también pueden verlos en la PZ10, todos son constantes, pero no solo eso, hemos encontrado una gran cantidad de cesio. El cesio es un valor estratégico, es un mineral muy interesante y nosotros vamos a sacarlo como un valor agregado también. Yo no quiero dejar pasar que nosotros contamos con potasio, el potash sirve para los fertilizantes y este prácticamente es un yacimiento de potasio, tiene más del 3% como recursos, pero ¿quién comercializa potasio, no? La carnecita es el litio. Esta es otra nueva noticia que les quiero dar. Nosotros hoy o mañana debemos estar presentando nuestro estudio de impacto ambiental semidetallado. ¿Qué significa? Vamos a llevar los recursos que tenemos hoy, que van a ser más de 4.7 millones de toneladas de carbonato de litio, a reservas probadas. Tenemos la suerte de contar con el apoyo de las comunidades campesinas. Hemos llevado a cabo los talleres, hemos hecho todos los estudios, tenemos los IRAS, la hidrogeología que se ha terminado. Tenemos en realidad los permisos necesarios para presentar este estudio, que debe ser presentado hoy en horas de la tarde o el día de mañana a primera hora. La responsable es SRK y esperamos que este estudio sea evaluado a la brevedad posible para llevar en sí los recursos a reservas y podamos dar inicio a nuestro estudio de impacto ambiental para la explotación del yacimiento con los recursos y reservas más adelante probadas con las que contamos en este momento. Esta es una noticia que ustedes saben, siempre estamos metidos en la noticia todos los días. Fueron de RPP y dijeron que eso era litio y el periodista salió y eso no tiene nada de litio, olvídense. Eso fue en una zona alta de Quelcaya, no en la que vamos a perforar. Estas son muestras de tobas de alto contenido de litio que las pueden visitar en nuestro stand, pueden tomar una muestra quienes gusten. Acá yo quiero detenerme un poco y quiero agradecer a la Universidad Católica del Perú por su intermedio del geólogo Lizar Toro. Hace un tiempo atrás nos visitaron, quisieron visitar el proyecto y como muchos de ustedes me conocen, yo soy muy abierto. Vayan, el yacimiento existe. Fueron con una brigada de alumnos, tomaron muestras, hicieron un estudio excepcional. He copiado solo 2 láminas de todo tu reporte, Lizar. Pueden ver la geoquímica y pueden ver los valores. El potasio entre 1.3 y 6.8%. El litio de 960 a 4160 ppm. El cesio de 210 a 8993 ppm. El rubidio de 540 a 2177.
Eso no lo decimos nosotros, eso lo dice la Universidad Católica, que ha enviado las muestras a diferentes laboratorios, a Zurich, por ejemplo. Pero acá lo más importante, vean el uranio. Únicamente de 9.5 a 27.8 ppm. ¿Qué significa? Que en el yacimiento Falciani no hay uranio. Mejor testigos que la UPC, no sé, que la Universidad Católica del Pacífico, no sé. Y estos señores, cuando nosotros tramitamos nuestro permiso de Quelcaya, el IPEN nos dijo, si encuentran valores mayores a 80 ppm, comunicarlo. No dijo paren, no dije cambien, no, dijo comuniquen. Pero pueden ver los valores refrendados por la universidad. Para nosotros ha sido muy satisfactorio contar con este estudio. Acá tienen todo el estudio de mineralogía en las tobas ricas de litio. El yacimiento existe, el yacimiento está ahí, es un yacimiento en roca, no es un salar. Esta es la ruta a la producción que tenemos. Nosotros podríamos estar llegando a la producción de litio el primer semestre del 27. El doctor Cauti dice, para entrar a producción en construcción de planta 3 a 4 años. Esto es simple, esto es sencillo, es minería convencional. El litio está a flor de tierra, no hay que hacer mayor tajo para empezar a producir. Luego sí tenemos que hacerlo en la medida que estemos produciendo. Pero todo depende de la permisología. Si nosotros obtenemos que el estudio de impacto ambiental semidetallado sea evaluado y aprobado, digamos, en 6 meses, que creo que es tiempo más que suficiente, nosotros podríamos tener las reservas en julio o agosto del próximo año, reservas probadas, e inmediatamente empezar con el estudio de impacto ambiental para la ejecución del proyecto. O sea, no es nada del otro mundo, solo es una voluntad política de querer hacer las cosas. Nadie quiere apruébamelo, no. Evalúenlo, trabajen en el proyecto. Ustedes todos son mineros relacionados o todos están relacionados con la minería. ¿Qué nuevo proyecto hay en el Perú? Vamos a salas, a conferencias, son ampliaciones de PADs, ampliaciones de canchas, ampliaciones de mina, de proyectos que ya conocemos, pero proyectos nuevos no hay en el país. ¿Y saben por qué? Por el tema de la permisología. Vamos a terminar con lo que es Falciani, el proyecto de litio, pasemos un rato a uranio, porque también es importante el uranio. El expresidente de Estados Unidos, Obama, lo dijo, la energía del futuro es la energía nuclear. Nosotros no hemos hecho ningún trabajo hasta la fecha de ampliación de exploraciones, nos hemos quedado en nuestros recursos, 124 millones de libras. Pero en estos momentos hemos iniciado un trabajo, un instrumento ambiental un día, para explorar la zona de Quebrada Blanca en la comunidad de Isibilla, y esto debe ser presentado yo creo que a mediados del próximo mes. Ya estamos avanzando porque queremos aumentar los recursos de uranio, tenemos que aumentarlo necesariamente y tenemos que desarrollar esos 7 proyectos de uranio que tenemos. Como les dije hace un momento, lamentablemente los proyectos están dentro del área declarado por el Instituto Nacional de Cultura como de reserva natural. Pero como les dije también, nosotros hemos llegado primeros, tenemos que hacer el levantamiento, la protección, cubrimiento, rescate de lo que haya. Ya tenemos un estudio arqueológico muy, pero muy avanzado, tenemos más puntos de lo que declaró el mismo Instituto Nacional de Cultura, porque nosotros sí hemos trabajado en la zona, no lo hemos declarado por declararlo. 36.000 hectáreas, ¿dónde hay eso? Pueden ver los cores de uranio expuestos en luz ultravioleta, esto también lo pueden ver en nuestro stand, pueden ver con nuestro centilómetro, marcar la radioactividad que tienen nuestras muestras. Hay uranio en la zona, señores. Igualito, muestras de uranio en fracturas, tenemos las rocas, están en nuestro stand también, pueden visitar cuando gusten, quien esté interesado en nuestros cores, somos puerta abierta. Esto es en Quijitian, es el yacimiento. Prácticamente aquí están las pasas del Panetón, en Quijitian, todo eso es uranio. Hubo unas leyendas que habían sacado uranio, que estaban, no sé, no nos consta, de muchos años atrás por el IPEN, porque estas zonas las tenía el IPEN, ¿no? Y el gobierno de Fujimori las sacó de libre denunciabilidad. Y ahí es donde entramos nosotros. Mineralización de uranio, es algo que me he olvidado de decirles, en esta zona por uranio exploraron antes 7 empresas mineras, todas extranjeras, juniors canadienses, americanas, australianas.
nosotros hemos absorbido todas estas concesiones, y no solo las concesiones, sino el trabajo que ellos también han ejecutado en estas zonas. Es por eso que tenemos una gran área y somos dueños de todos los recursos de uranio en la zona. Acá sí quiero detenerme. Existe nuestro colega, el doctor Inchaustegui, una vez dijo, si hubiese una receta para las relaciones comunitarias, tengan la seguridad que todos la aplicaríamos. Y no hay una receta. Todas las comunidades son autónomas, todas las comunidades son distintas y a todas las comunidades tenemos que merecerles todo el respeto. Nosotros tenemos, no voy a decir una excelente relación con las comunidades, pero sí tenemos una muy buena relación con ellos. Contamos con todos los permisos, ellos trabajan con nosotros. Si ustedes nos visitan, el 100% de mano de obra no calificada son de las comunidades. El 90-95% son de las comunidades. Yo no tengo geólogos limeños, no tengo geólogos de Arequipa, todos los geólogos salen de las universidades de Juliaca y de Puno. Todos los geólogos son quechohablantes, todos los geólogos caminan por los cerros como vizcachas. Estamos sobre 4.800 metros. Entonces, para nosotros, económicamente hablando, es mejor tener esta gente que estar llevando gente de fuera, y sobre todo que mantenemos una buena relación con las comunidades. Y debemos estar presentes siempre con ellos, siempre. Lamentablemente, por una falta de coordinación, los tendríamos sentados aquí adelante. Llegan recién esta noche. Los hemos invitado para que vengan y estén con nosotros, para que vean lo que es una feria minera. ¿Por qué? Porque hay que irlos aclimatando a esta nueva vida. Sobre 4.800 metros solo hay pobreza, señores. Solo hay ganadería y ganadería alpaquera. No hay nada más. No hay un río, no hay un lago. Tenemos que sembrar agua. Hace un frío increíble. Pero todas las noticias y todos los años es lo mismo, la anemia. ¿Pero qué hacemos por esto? Nada. La noticia siempre es la misma. Pero nosotros estamos allí. Por eso yo siempre digo y tengo un principio. Donde no llega el Estado, ahí llega la minería. Muchas gracias.